Pues vamos a comenzar ya directamente para aprovechar el tiempo que hemos tenido de retraso. Bueno, entonces hoy habíamos visto el método etnográfico, el método biográfico y ahora vamos a ver el método de investigación-acción participativa. Enseguida vamos a ver una partecita del video que les he sugerido, pero algunos datos. Hay dos décadas de origen de la investigación-acción participativa. La primera es la de origen norteamericano y la segunda, ¿hay alguien que tiene su micrófono encendido, por favor? ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Paola, ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Paola Lizarazu, su micrófono. Paola, perfecto. A ver, no puedo compartir la pantalla, no me dejan compartir. Sí, Liz, es que Está para bloqueado. silenciar el micrófono un rato lo he cortado. Ah, ya, perfecto. A ver, ahora sí Ahora sí. Entonces les decía, hay dos orígenes. Uno, el norteamericano y otro, el latinoamericano. En el caso del origen norteamericano, se reconoce en la década de los 40 y se asume que la investigación-acción participativa básicamente se empieza a trabajar en un contexto religioso, ¿no? Kurt Lewin es como el que propone este nexo entre investigación y acción. Y básicamente es un trabajo que se hacía en iglesias. Entonces se trataba de trabajos de autoayuda con comunidades para atender las necesidades de la comunidad. Ese es el origen norteamericano. Y partía de la teoría psicosocial y básicamente lo que se proponía era una vinculación de teoría práctica, es decir, una investigación que tiene que ver con intervención al mismo tiempo de la recopilación de datos. Por ejemplo, ¿cuándo es pertinente? Si yo quiero trabajar prevención de embarazo adolescente, al mismo tiempo de recoger datos de cuántos saben sobre anticoncepción, hombres o mujeres, si saben qué es la vasectomía, qué no, dónde pueden ir, los alcances de los anticonceptivos, dónde la han escuchado eso. A la vez me interesaría formarlos en eso, o sea, que realmente los adolescentes y los jóvenes tengan información. Se puede trabajar con este proceso de investigación-acción participativa. Pero una de las características más importantes es que la construcción del problema se realiza de manera colectiva junto con las comunidades, ¿no? Con los grupos de intervención. En el caso de América Latina, el origen de la investigación-acción participativa está en Colombia. Viene desde la década de los años 60. Básicamente está relacionado, ¿no? Con las primeras investigaciones, aquí le falta, de acción y participación en comunidades campesinas. Entonces, básicamente se empieza a recoger necesidades de actores colectivos, ¿no? Y empieza en el campo de la sociología. En el caso de la investigación social positivista, esto no se permitiría porque se trata de no establecer vínculos de involucramiento con el objeto de investigación. O sea, el positivismo declara esta radical separación entre sujeto conocente y objeto de conocimiento, perdón. Pero en el caso de la investigación-acción participativa, se rompe esta distancia, ¿no? Entonces, en el caso de la investigación-acción participativa en clave latinoamericana, se propone una cercanía cultural, ¿no? Entonces, se supera esta noción del léxico académico limitante, como dice acá, y justamente se trata de incorporar la racionalidad cotidiana, ¿no? Y la emoción, la emotividad de los grupos con que se trabaja. Acá hay un concepto bien interesante que lo acuña Orlando Fals Borda, que habla del sentipensamiento, de la realidad sentipensante, ¿no? Entonces, Orlando Fals Borda es el que inicia este trabajo. Y vamos a ver un pedacito del video que les había sugerido, pero que seguramente no todos
pudieron ver, así que vamos a compartir juntos este fragmento. Vamos a ver esto. Me dicen si la página de YouTube se abre y si no, a ver. ¿Sí se ve el YouTube? ¿Se ve el... Abriendo, doctora. ¿Está viendo? Ya. Sí, Dame un segundito. Vamos a emitir Tira anuncio. anuncio. Ahora sí. Cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más pensadoras de las ciencias sociales latinoamericanas. Orlando Fals Borda nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925. Murió en Bogotá el 12 de agosto de 2008 a los 83 años de edad, colmado de honores y el reconocimiento de la comunidad científica nacional y extranjera. Después de avanzar en sus estudios en Estados Unidos, Fals Borda volvió a Colombia en 1949 para encontrar el país en medio de la violencia que había acarreado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Además de la calidad académica de sus libros, el temprano éxito de Fals estuvo asociado a una característica permanente de su obra, el estudio de temáticas socialmente relevantes. Su actividad tuvo frutos en diferentes áreas, ¿no? Es un verdadero creador de innovaciones, de transgresiones, es un arauto de otros tiempos, un hombre muy comprometido todo el tiempo con el pueblo, con la injusticia social, con un futuro humano, no solo para su país, Colombia, sino que para Latinoamérica. Creo que Fals Borda, tal como Paulo Freire y algunos otros, en un momento se tornó un hombre, yo casi diría, más latinoamericano que colombiano, y casi más internacional que latinoamericano. En un tiempo en que la reforma agraria y la discusión de la situación de la población campesina estaban a la orden del día en Colombia, Fals Borda se internó en el paisaje rural boyacense de la vereda de Saucío. Desde allí, sus intereses de investigación se fijaron en la pobreza rural, en los ofensivos sistemas de tenencia de la tierra y en los sistemas de valores de los grupos tradicionales resistentes al cambio. Estos pensamientos se encuentran en dos estudios de sociología rural: Campesinos de los Andes, 1955, su tesis de magíster en la Universidad de Minnesota, y El hombre y la tierra en Boyacá, bases sociohistóricas para una reforma agraria, 1957, su disertación doctoral en la Universidad de Florida. El estudio de Boyacá analiza esos problemas del uso y tenencia de la tierra. Como la ideología subyacente es la de la justicia económica y social, entonces consideré que no era suficiente analizar la situación sin ofrecer alguna solución. Por eso el último capítulo, que no presenté a mi profesor Lynn Smith porque él no compartió eso, pero sí lo saqué en el libro publicado, son las bases para una reforma agraria. En los años que siguieron a sus estudios de posgrado, Fals Borda dedicó sus energías a la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Quería transmitir sus experiencias y crear una comunidad de investigadores sobre fundamentos estables. Me llamó El Acerna
que ya está el departamento de sociología listo, que venga para acá a dirigir. En esos mismos días se había llegado Camilo Torres Restrepo, de Europa, con su grado de sociólogo. Entonces yo le pregunté a él, bueno, ¿a ti te interesaría colaborar en el departamento de sociología, ¿no? Usted que acaba de hacerse, de autorizarse. Me dijo, claro, vamos. Salió publicada primera edición el libro La violencia en Colombia. Eso sí que fue la tempestad. Porque por primera vez salían publicados documentos que comprometían a las clases políticas de este país. El movimiento estudiantil explotó y en las áreas rurales las asociaciones campesinas se fortalecieron y la lucha guerrillera siguió el ejemplo de otras revoluciones. La sociología no escapó a esta sacudida. Valls Borda, como investigador, deseaba conocer la vida de las comunidades mediante entrevistas, observaciones directas y consulta de archivos históricos, pero a diferencia del pasado, ahora pensaba que se debía ir más lejos. Este método de participación no tiene la respuesta, no tiene todas ellas, pero por lo menos estamos tratando de buscarlas. Como en todo proceso científico honesto, será una búsqueda eterna, una búsqueda indefinida, donde siempre habrá campo para la crítica, para la observación y para el enriquecimiento de los modelos. Los resultados de la investigación debían retornar a las personas que lo habían producido. El investigador era solo un mediador que ayudaba a aflorar el pasado, las tradiciones más queridas, las luchas y experiencias que en otros tiempos promovieron la afirmación y el progreso. Combinar investigación bien hecha con la acción, praxis bien hecha y con la participación auténtica bien hecha, se ponen las bases de una nueva universidad y de una nueva sociedad. Lo vamos a dejar ahí para ver si... Ahí comprender lo tenemos que un... es la O sea, lo tienen ahí para verlo completo. Entonces, ese es el origen y esos son como los principios teóricos, políticos de la investigación-acción participativa, ¿no? Entonces, justamente se trata de generar un proceso colectivo vinculado a los propios actores para intervenir en las problemáticas que identifican. Pero esto, a diferencia de un taller, a diferencia de la acción de una ONG, se parte de una investigación científica, como dice, bien hecha, o sea, tiene todas las premisas, objetivos, dimensiones, variables, metodología establecida, pero al mismo tiempo, ¿no? Se va incidiendo y generando procesos de transformación, ¿no? Entonces, él es el que acuña este término de una realidad sentipensante, o sea, que la ciencia no solamente debe y puede trabajar con la parte racional, sino con la racionalidad que se despliega de la emoción. Y claramente ahí depende de sus campos de interés o de investigación. En mi caso, también, digamos, la epistemología feminista, que no es María Galindo, por si acaso, son estudios de largos años en América Latina, por ejemplo, dice, el comprender las emociones de una colectividad te dan, hay una autora que se llama Sandra Harding, dice una objetividad más fuerte. ¿Por qué? Porque la objetividad fuerte no expulsa elementos que nos ayudan a entender la complejidad de la realidad. O sea, lo que a la gente le duele, lo que a la gente se emociona, cómo se alegra organizando un proceso colectivo, tiene que ver con entender procesos de articulación, de estabilidad en el tiempo, ¿no? De compromiso social con alguna causa entre las personas. Entonces, justamente él involucra el tema de la parte emotiva, ¿no? En tener los datos a relevarse. Se ha trabajado bastante en la sociología educativa, en el campo educativo, con el tema de la investigación-acción participativa. Y hay otros autores como Paulo Freire, ¿no? Que ustedes lo deben conocer claramente, Hilda Taba, Lawrence Steinhaus, John Eliot, ¿no? Entonces, que han ido incorporando estas nociones de la investigación-acción participativa.
Ahora, el papel del científico es incidir en la realidad que interviene, o sea, que la estudia pero al mismo tiempo incide. Hay una premisa de partida, como él dice, hay una ideología, que es el tema de la justicia social. O sea, ahí no hay una negación desde dónde se está mirando la realidad, ¿no? Se trata de promover procesos de participación social, incrementar el grado de control que tienen las propias personas sobre sus propios procesos colectivos y también generar mecanismos de devolución de los resultados, que esto muchas veces se declara como parte de toda investigación, pero no siempre se hace. Y en la medida de que yo estoy siendo la o el forastero en una realidad concreta, es parte de la ética y del cierre de ciclo de la investigación hacer este proceso de devolución. En este caso, em, básicamente hay una noción de, yo diría, una investigación colaborativa muchas veces desde la lógica de la investigación colaborativa, así se llama, y se trata de pensar a las personas como agentes, ¿no? Agentes de cambio y no solamente objetos de análisis o de estudio. Ahora, el tema de qué elementos se debe tomar en cuenta. El grado de control de los individuos sobre todo el proceso de investigación-acción, o sea, de los miembros de una comunidad. El grado de colaboración en la toma de decisiones. El nivel de compromiso de los participantes de la comunidad en este proceso. O sea, aquí no se puede pensar que hay una investigación-acción participativa si no hay una participación constante y comprometida, ¿no? Entonces, justamente, vamos a saltar esto, implica un problematizar el tema del poder, ¿no? Entonces, básicamente hay las metodologías pueden utilizar las técnicas tradicionales como grupos focales, entrevistas, observación participante, o sea, las técnicas que hemos mencionado y que vamos a profundizar después, pero por otra parte, también puede trabajar con los propios espacios colectivos construidos en la comunidad, la asamblea, el cabildo, generar talleres. Y acá el tema del poder es central. O sea, yo trabajo con esto porque me interesa que las personas tengan poder para algo, poder para decidir, poder para mejorar procesos productivos, poder para algo, ¿no? Es como construir poder colectivo, poder popular, ¿no? Y ese poder obviamente no tiene que ver con solamente los partidos políticos, sino, por ejemplo, que las adolescentes tengan el poder de decidir si quieren no ser madres de manera informada, porque no se habla de sexualidad en los colegios de manera suficiente, ni en los privados ni en los públicos, y que tengan estos elementos para poder decidir, ¿no? Y puedan decidir si acuden o no a un método anticonceptivo, ¿no? En su mayoría de edad, en fin, que tengan la información para eso. En este sentido, hay una mirada de pensar sujetos con sujetos, o sea, se rompe esa lógica del positivismo que les decía. Y además, algunos elementos importantes es que hay claramente una radical posición antipositivista. Se trata de incorporar las subjetividades sociales, es decir, las experiencias vividas, las emociones, ¿no? Los conocimientos propios de las personas, identificar cuáles son las brechas o procesos de exclusión latentes. El tema, por ejemplo, la pandemia ha visibilizado la brecha digital entre varios sectores que no logra saldarse, entre otras brechas, ¿no? de conocimiento, por ejemplo, el tema de cómo las personas identifican lo que es un fake, una fake news, o sea, una noticia falsa en internet a una noticia verdadera. O sea, hay varios trabajos que se podría tener para que las personas tengan poder, ¿no? Poder decidir, poder de tomar decisiones, poder para creer o no a un sector. Entonces aquí primero se hace el diagnóstico, que es una construcción colectiva, el problema de investigación. Se trabaja en el proceso de intervención-acción y luego se hace el cierre, la evaluación y la devolución. Una de las características importantes de este método es que no solamente se puede trabajar con las técnicas tradicionales, sino también con otras sumamente creativas.
Y pueden ser hasta las más creativas que antes no se hayan trabajado, siempre y cuando se establezca un método. Por ejemplo, yo les pregunto a los educadores si saben las letras de los reggaetones que escuchan los chicos, ¿no? Que la verdad ha bajado bastante el tono de las letras en las últimas canciones. Hubo un periodo donde las letras eran casi de asesinatos y de agresiones físicas, o sea, eran espantosas. Pero, por ejemplo, se puede poner eso en una canción y decir, a ver, describe lo que esta letra está diciendo en tus palabras, ¿no? Haz un dibujo de lo que dice esta letra, ¿no? Es decir, se puede tomar en cuenta las técnicas más creativas siempre cuando hay un método. Un método implica que yo tenga un muestreo, una guía de trabajo, criterios de selección de los sujetos, una forma de sistematizar resultados asociadas a una dimensión teórica. La diferencia que hay entre esto y un taller que puedo hacer, no sé, un taller de capacitación, es que los resultados, los datos que yo busco, van a estar previamente vinculados a una categoría teórica, a una dimensión teórica más bien. O sea, por ejemplo, si yo quiero identificar concepciones del amor en pareja que tienen los adolescentes con base en esas canciones. Entonces les voy a hacer, primero puede ser un grupo focal, luego les voy a hacer una de estas prácticas, ¿no? A ver, escuchen la letra. En base a eso, ¿qué sería el amor? ¿Qué sería el amor en pareja? ¿Qué serían, no sé, estos vínculos? Hagan un dibujo, no sé, sistematizo eso y los datos van a servir como resultado a la vez de una investigación científica en forma, o sea, no pierde la estructura de la investigación científica, ¿no? A ver, les voy a mostrar aquí un ejemplito y enseguida los escucho. Vamos a abrir y les recomiendo ver el de Falsborda. La Universidad Nacional de Colombia además es una de las mejores de América Latina, ¿no? A ver, un segundito. A ver, está abriéndose. Mire, etnografía para la paz, la interculturalidad y los conflictos. A ver, voy a aumentar el zoom porque se debe ver muy pequeño. El presente artículo expone algunos elementos a nivel propositivo para la investigación etnográfica dirigida a los estudios para la paz, la interculturalidad de los conflictos, la democracia, a partir de considerar la necesidad de descolonizar el pensar y la praxis del método. Se propone esta etnografía en nuestro entorno latinoamericano sea crítica y de coproducción investigativa que aporta el conocimiento de nuestras realidades socioculturales, ¿no? Entonces, esta noción de coproducción participativa hace que aquí, por ejemplo, la perspectiva de esta etnografía es la investigación-acción participativa, como ven acá. Y dice, este enfoque representa una ruptura con las tradicionales formas de hacer investigación en ciencias sociales, teniendo como principio entrelazar el conocimiento de una realidad con su acción transformadora, ¿no? Se conoce la realidad mientras se incide en ella, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se ha trabajado son estos talleres de cultura de paz, ¿no? Al mismo tiempo que se hacía la etnografía. Entonces, es una etnografía que se basa en una investigación-acción participativa, ¿no? Entonces, este es el trabajo que se ha hecho. A ver, aquí, un segundito. Miren, ¿no? Dice acá, parte además de un enfoque, el paradigma de los estudios para la paz, ¿no? Y va teorizando qué implica este paradigma de los estudios de paz. Yo recién lo he entendido, después del 2019 y lo que estamos viviendo, más allá de quién apoyen, estamos viviendo tiempos de polarización muy fuerte. Recién entiendo cómo en sociedades que tienen estas claves de polarización, como pasó en Colombia o en algún momento en Perú, empiezan a estar en boga estos estudios de paz, ¿no? Pedagogía de la paz, de convivencia con el diferente, con el otro, con el que no piensa como uno, con el que está en desacuerdo con uno, ¿no? Es así como volver a rearticular en paz estas convivencias.
Entonces, bueno, aquí es un trabajo que vincula lo que hemos visto de la etnografía, se los voy a pasar, y a la vez el tema el tema de paz, ¿no? Aquí además, miren, trabaja, dice, de igual manera, estos mismos tópicos son posibles de estudiarse en el mundo del ciberespacio, escenario de relaciones sociales que se propagan en la plataforma virtual y que están reconfigurando nuevos rasgos culturales, y las relaciones online-offline, ¿no? Entonces también se ha investigado el tema del trabajo en redes sociales. Entonces combina la etnografía digital y la investigación-acción participativa en estos procesos, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, si han logrado ver el video, y si no vamos a pasar al estudio de caso. ¿Algún comentario sobre la investigación-acción participativa? Seguramente la han escuchado, especialmente quienes son educadores, ¿no? ¿La habían Doctora. escuchado? Sí. Héctor, adelante. No, Roberto Gómez. Roberto, adelante. Buenas noches. Sí, yo Buenas noches. escuché el video, o sea, la grabación, eso, y con lo que usted comenta hago cierta comparación, ¿no? Carl Lewis se basó en un planteamiento de la Iglesia, ¿no?, en los años 40. Y los años 60, el 62, se va a aprobar lo que es Vaticano II, con el planteamiento de la opción preferencial por los pobres. Uno de los pilares que llevó adelante eso fue la congregación, no es congregación, es orden de los jesuitas, ¿no? Y Camilo Torres Restrepo era de origen jesuita, era sacerdote de origen jesuita, ¿no? En el video hacen una referencia de que habló algo de sociología porque él había regresado de Europa. No estoy muy seguro si estudió en Lovaina, que es que era una base de los jesuitas, ¿no? O en otro lugar, o en Inglaterra tal vez, ¿no? Pero de ahí viene también la propuesta, y bueno, y Camilo Torres termina muerto en la guerrilla, ¿no? Con otra opción. Eso, pero a mí lo que me llama la atención es que ambos están ligados con la Iglesia Católica en un momento, como que le dije, en la opción preferencial por los pobres, ¿no? Otra cosa que usted también manifestó, lo del sentipensante, ¿no? Y el ejemplo que pone Borda, él dice que él no ha inventado, sino que ha sido una persona originaria quien le ha indicado, ¿no? Que para hacer las cosas no solamente se obra con la parte práctica, también se obra con el corazón, ¿no? Y eso realmente es lo que se trata de agarrar en investigación y acción participativa. Y me llama también la atención lo que usted dice, ¿no? De que no solamente basta decir que vamos a hacer una investigación y acción participativa, sino que esa participación tiene que ser comprometida con los actores, ¿no? Y ese comentario, doctora. Excelentes aportes, ¿no? Porque justamente, como les decía, esto de las emociones es muy fuerte, porque yo, por ejemplo, he investigado con a las trabajadoras del hogar y sus estrategias de cuidado, cómo concilian el cuidado de sus propios hijos e hijos ajenos, ¿no? O a las mujeres constructoras, y por ejemplo, las cosas que ellas han vivido cuando les decían, sabes que tú no vas a poder, ¿a qué te estás metiendo? O sea, ese nivel de... Es muy fuerte eso, parece normal, ¿no? Porque como hay carreras tradicionalmente masculinas, pero imagínense que ustedes estén estudiando lo que han estudiado y seguramente o les ha pasado, ¿no? Que alguien les diga, no vas a poder, tú no vas a poder, ¿no? Y es ese dolor de que te críen diciéndote que no vas a jamás salir de ahí, ¿no? Y otro tema es el de la iglesia, ¿no? En nuestro país se ha dado palo a la iglesia, pero en América Latina la iglesia ha sido una iglesia popular, o sea, una iglesia, obviamente también hay sectores conservadores, pero es una iglesia que ha construido educación popular, que ha co-construido, porque no es que la iglesia lo ha hecho, o sea, como que ha generado espacios institucionales y luego las propias comunidades han articulado todo lo que es la educación popular de adultos en Bolivia, la historia, los casos más emblemáticos, la iglesia está ahí en medio, ¿no? Es esta lógica de la teología de la liberación
que dentro de la iglesia hay iglesias, ¿no? No es la iglesia, hay iglesias y tendencias y corrientes, como hay izquierdas, como hay feminismos, ¿no? Entonces hay una pluralidad que hay que saber leer. Entonces esto es bien interesante porque el tema del poder y del compromiso no es principista, sino cuando hablamos de metodología de investigación, tengo que tener el método, o sea, decir, a ver, ¿de qué manera me he involucrado con esta comunidad? ¿Cómo he generado acuerdos y consensos y formas de participación? ¿Qué técnica he usado para tener datos sobre esta dimensión? ¿No? Entonces, la descripción del método, como esta lógica ordenada, ¿no? Para conseguir datos empíricos, no se pierde. Ese es otro elemento, porque a veces cuando hablamos de esto parece que es una declaración de buena voluntad y no es así. O sea, es como si yo reviso una investigación que se declara científica y dice que ha trabajado con YAP, yo le exigiría lo mismo, o sea, ¿cuál es el enfoque teórico? Ya, los estudios de paz, ok. ¿Cuál es la metodología? La etnografía digital, ok. El enfoque metodológico, investigación, acción participativa. Bueno, ¿cuáles han sido los criterios de selección de las comunidades? ¿Cómo se ha concebido el problema de manera colectiva? ¿Cuáles han sido las técnicas tradicionales y las no tradicionales para obtener datos asociados a qué dimensión teórica, ¿no? Entonces, esa lógica científica no se pierde. La diferencia es que luego incidimos, o sea, decimos, dado que este tema está así, ¿qué hacemos? Hacemos un taller, puede ser súper creativo, hacemos títeres, hacemos teatro, hacemos autoetnografía, etnografía performativa, que la gente represente su problema, ¿no? Entonces todo tiene una planificación igualmente rigurosa, eso es bien importante. Muchas gracias. Y el tema de sentipensante, luego lo retoma Galeano, lo han debido escuchar de Galeano, pero ese es el origen, ¿no? Es Falsborda, bien dicen, recuperando esta voz de la propia gente, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ir a otro método que puede servir tanto para la metodología cuantitativa como la cualitativa, el estudio de caso, ¿no? El estudio de caso, ¿o alguien quiere hacer algún apunte más? Sí, doctora, yo, Benigno. Benigno, adelante, por favor. Pero, en realidad es muy importante esto de la investigación-acción. Yo puedo un poco, tal vez, ser testigo de esto que se llama investigación-acción, pero en el municipio de Caracol. Es concreto, real, doctora. Aquí nadie puede inventarse, nadie puede revisar filosofía. No, es real este hecho. Cuando se suscita, digamos, la reforma agraria del año 1952, ¿ya? Mucha gente del sector de la provincia del Cado han ido a la guerra del Chaco. Cuando han estado en la guerra del Chaco fueron ya, obviamente, que estos soldados eran analfabetos, ¿no? Entonces, muchos han caído, digamos, en el boquerón prisioneros de guerra, ¿ya? Entonces, entre ellos estaban mi papá y mi abuelo. Han caído, digamos, prisioneros de guerra en Boca y ya estaban en Asunción, y es allí donde han aprendido a leer y a escribir, ¿no? Porque por Paraguay ha entrado lo que se llama el socialismo, a Bolivia, con la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, ya una vez que ya se arregló, digamos, la guerra, bueno, retornan a sus comunidades. Y en esas comunidades empiezan a organizar esto que se llama investigación-acción. Por entonces, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quién aprende? He tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, un padre, José Triviro, era chileno que entra por ese lado. Él entonces ha empezado a movilizar a los hermanos campesinos. Ha ido mentalizando, ha ido, digamos, formando grupos focales, ya ha entendido cómo tiene que ser, qué pasa con las haciendas, todo aquello. Incluso empiezan, por ejemplo, con el proceso de alfabetización. Por entonces, no había tiza, por ejemplo, ¿no? Entonces han tenido que quemar un leño o carbón y no había pizarrón, ¿no? Como ahora tenemos, ¿no? Entonces han tenido que utilizar cueros y escribir allá, ¿no? Entonces yo junto a mi padre iba, veía todo aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se suscita, por ejemplo, doctora, justamente la ideologización, la concientización a los hermanos campesinos. Pero no solamente es, incluso
Yo me acuerdo muy bien de una comunidad que se llama Huarasta, ahí por allá llega el MNR y más cosas, han empezado, digamos, con las milicias, los campesinos, todos MNR con su gorro rojo, amarillo y verde, todo aquello, ¿no es cierto? Pero sigue empezando hasta que al final todo este proceso ha ido madurando, ¿no? Y cuando yo digo eso de la investigación, acción, teníamos que hablar sobre nuestros recursos naturales, cómo tenemos que mejorar, cómo debe ser, por ahí tenemos nosotros una normal en Caracollo, cómo debe ser nuestra normal. Y hemos tenido, yo personalmente he llegado a conocer, por ejemplo, un profesor colombiano, Nazario Solano, y él era experto precisamente en investigación-acción, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo pasa? Y a la larga se ha ido dejando toda esa herencia cultural, los cambios. Hoy nosotros, yo soy de Caracollo, doctora, orureño, nosotros nos consideramos el cuartel general. Cualquier problema que suscita nosotros a simple telefonazo, si estamos con algunas demandas aquí a nivel de Estado, un telefonazo a Caracollo enseguida tiene que bloquear, ¿no es cierto? Ahí estamos. Hemos conseguido poner la construcción de una fábrica de cemento allá en la localidad, en una comunidad que se llama Cañuma, ¿no? Quienes éramos profesionales en el rubro hemos hecho a diseño final muchos proyectos. En este caso, por ejemplo, nosotros, mire, doctora, en realidad la investigación, acción, es una estrategia, yo digo una estrategia política, educativa, pedagógica, que es tan importante. El mismo hecho de estar realizando las acciones, ahí nosotros estamos tomando conceptos, ahí nuestros hermanos campesinos están tomando en cuenta que la educación es un fenómeno estrictamente educacional, ¿no es cierto? Entonces, mire que es tan importante, doctora, claro, es importante revisar a Borda y otros autores como historia, pero creo que nosotros podemos proponer esta estrategia, tal vez como una estrategia para mejorar nuestra educación en Bolivia, doctor. Siempre estoy viendo eso, y no yo como docente también la normal, sino en Bolivia había propuesto, ejercicio reformado, esto de la investigación, acción. Juntamente han llegado unos pedagogos españoles, muchos de mis compañeros han inclusive hacer maestría, digamos, a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, doctora, el hecho de que usted nos está en este momento socializando sus experiencias, como hace rato, yo he hecho investigación, acción ya con tales contextos. Para mí, eso es lo más importante. Por ejemplo, yo siempre digo, respeto mucho que leer algunos artículos. A veces los artículos tienen cierto sesgo, ¿no? Entonces, por eso digo, doctora, yo me alegraba mucho cuando usted ha dicho, yo tengo experiencia, quisiéramos debatir, quisiéramos compartir esa es su experiencia, doctora. Muchas gracias. Gracias, Benigno. Es importante, pero aquí hay dos puntos, ¿no? Claro que esto es más debate, no lo vamos a resolver ahora, pero yo a esto le digo, es algo muy personal, no es algo de la teoría. A mí me angustia cuando los procesos de potenciamiento, digamos, capacitación, están desvinculados de la investigación, ¿no? O sea, es decir, acción colectiva, pero desvinculada de la investigación. Y una investigación que se piensa a veces muy local, desvinculada de América Latina. O sea, América Latina, como vemos, tenemos mucho en común. O sea, sí, la versión de la escuela Ayllu Warisata, la versión, ¿no?, de la potencia campesina con Fals Borda, con el inicio de la lucha campesina. O sea, hay mucho en común con América Latina. Entonces es bueno recuperar esto de la lectura y del ejercicio de la investigación en las escuelas rurales. O sea, la investigación es emancipatoria en la medida de que no se case tampoco con partidos. Yo eso les digo siempre en clase, les digo, es diferente luchar por derechos a defender partidos. Es bien diferente, ¿no? Y creo que la historia política de esta lucha de derechos con investigación, si realmente se promoviera procesos de investigación en las escuelas desde manera temprana, otra sería la historia, ¿no? Porque investigar te demanda leer tu realidad, pero también leer, ¿no? Y leer estos papers también es importante, porque es un diálogo de mi historia, de mi realidad, con otras formas de pensar, vivir, y también con teoría generada, a partir de la cual yo puedo generar también mi propia teoría, ¿no? Pero muchas gracias, Benigno. Se trata de eso, ¿no? De recuperar justamente estas vivencias, porque yo les digo, la investigación es una militancia también.
¿no? Así como hay gente que decide trabajar en otras áreas, la investigación es transformadora porque parte además de la auténtica ignorancia, yo siempre digo. Porque quien no se asume, realmente a mí me encanta sentirme ignorante. Por eso cuando dicen ignorante y piensan que es insulto, a mí no sé, me incomoda porque básicamente uno investiga lo que ignora, ¿no? Lo que realmente puedo que conozco una parte, pero hay otra parte que ignoro, que quiero conocer, que quiero descubrir, que quiero asombrarme de esos datos, ¿no? Entonces es bueno reconocer nuestras ignorancias, todos nosotros las tenemos, ¿no? Y se trata de eso, de recuperar la historia y la memoria, las claves para hacer investigación, acción participativa, pero también reconocer que hay harto en América Latina pensado, escrito, dicho, bien interesante, y generalmente las investigaciones saltan a Aristóteles, a un autor local, y no leen América Latina, ¿no? Yo siempre soy muy latinoamericanista en eso, de sugerirles literatura y estudios de América Latina. Muchas gracias, Benigno. Otro método. El estudio de caso. Básicamente viene de la propuesta de Jean. Es un caso, una focalización, como se dice su nombre, en un caso empírico. ¿Cuál es la característica? ¿No? Entonces, la característica del estudio de caso, lo principal que tenemos que recuperar es que tiene que ver con el caso paradigmático. La selección del caso se ha vinculado, si bien puede ser trabajado de manera mixta, cuantitativa o cualitativa, se ha vinculado más a la investigación cualitativa. Pero en este caso hay un proceso de interpretación de datos específicamente del caso seleccionado. El estudio de caso tiene que apuntar, si es que opta por eso, a trabajar un caso paradigmático. O sea, por ejemplo, decir, en esta comunidad rural se ha instalado un telecentro de internet y se ha logrado establecer, no sé, el uso de educación digital en la pandemia. O sea, es la única comunidad de esta provincia que ha logrado consolidar eso. Entonces lo investigamos. O sea, es un caso que por sus características llama la atención, ¿no? Y que no puede ser cualquier caso, o sea, cualquier elección. Cuando yo selecciono un caso, esta es la característica. Tiene que ser paradigmático. Y en este sentido, hay un interés intrínseco que tiene que ver con el objetivo y la categoría central que estamos trabajando. Si estamos trabajando brecha digital en comunidades rurales, ¿no? O, por ejemplo, estrategias para la disminución de la brecha digital en una comunidad rural andina del altiplano boliviano. Caso tal. Y escogemos un caso en que las cosas hayan funcionado. O, por ejemplo, podemos escoger una comunidad en la que, a pesar de que la escuela se interrumpió, han generado procesos autoorganizados de procesos educativos, ¿no? De sostener la educación con los padres, ¿no? O sea, algo que lo haga paradigmático. Ese es el criterio del caso. Obviamente, el caso, cuando trabajo en un estudio de caso, no es generalizable. Pero ¿por qué nos interesa? Justamente por ser paradigmáticos, es decir, en medio de este comportamiento, digamos, de variables que no, que generalmente no funciona o se comporta de tal manera, aquí aparece un dato digno de decir, a ver, ¿no? Aquí hay algo, como estos niños que hacen tecnología, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo podía hacer trayectorias de vida de niños que han trabajado innovaciones tecnológicas en condiciones de educación adversa, por decir algo, ¿no? Decir, a ver, esto es un caso paradigmático, o sea, a pesar de que no tienen las condiciones, no tienen recursos, a veces no hay electricidad, son familias de 8 guaguas, ¿no? Pero estas guaguas han logrado hacer un aporte tecnológico, o sea, ¿qué ha pasado? Yo necesito conocer el caso, porque si no, solo es la noticia, como ven, ¿no? Coyuntura, qué bonito y todo, sí, bravo, qué orgullo boliviano, listo. Pero no hay investigación, entonces eso se olvida. En cambio, un texto que dialoga con, no sé, tecnología, otros textos de América Latina, luego se inserta en una revista, se publica, es un estudio publicado, que tiene además los criterios más científicos y rigurosos. Puede que los niños no hagan la investigación, pero alguien se tiene que interesar por esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hago una crítica a las ciencias sociales porque todas las ciencias sociales siempre investigan sobre los líos del Estado, ¿no? Para bien y para mal. O sea, de Asamblea Constituyente, todos investigan Asamblea Constituyente. Descolonización, todos investigan descolonización. Pero hay un montón de cosas en la realidad social que importan y no se registran desde la investigación.
Es decir, hay niños haciendo tecnología en el altiplano, una comunidad ahí perdida, ¿no? Hay una radio comunitaria en el oriente que ya tiene 60 años y que ha sobrevivido a los embates de dictaduras, democracias, un partido, otro partido. Ahí está, autoorganizada, comunitaria, no sé. Hay casos, no sé, de exportación de artesanía de unas mujeres indígenas y han logrado establecer un proceso y nadie sabe, ¿no? Es decir, sociología del deporte, ¿qué pasa con la selección de estas niñas que andan así, trabajando 1000 campeonatos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el campo de investigación en el deporte? O sea, hay un montón de temas que quedan en el olvido porque no se hace investigación. Y en nuestro país está lleno de casos paradigmáticos, que en el marco de muchas circunstancias adversas se logran cosas. Entonces, ahí hay una oportunidad de hacer estudios de caso paradigmático. Entonces, básicamente, se, se trabaja desde la teoría del caso, la teoría para el caso, la teoría desde el caso. ¿A qué se refiere eso? La teoría del caso, básicamente, es como, primero, ¿por qué estamos seleccionando este caso como paradigmático? ¿No? O sea, estamos trabajando brecha digital, estamos trabajando procesos productivos, estamos trabajando resiliencia ambiental. Ahora, la teoría para el caso es, ¿cuál va a ser nuestro modelo de inferencia teórica para entender el proceso del caso? Básicamente, la inferencia es un modelo teórico como el enfoque, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿Cuál va a ser el enfoque a partir del cual vamos a entender y analizar el caso? Luego, decir, ¿qué nos permite sumar como aporte teórico el propio caso? O sea, desde el caso, ¿qué otros elementos podemos aportar? Y justamente, perdón, hay una lógica de deducción-inducción en la que la teoría dialoga un poquito lo que estamos trabajando nosotros, o sea, decir, hay teoría previa, vamos a los estudios, las condiciones, los elementos del caso, lo desagregamos, y luego vemos cómo estos elementos del caso pueden ampliar lo que ya se ha propuesto desde la propia teoría, ¿no? Entonces aquí básicamente se usa los casos generalmente de manera inductiva, ¿no? Ahora, hay otras formas de trabajar que no son con un solo caso, sino que, bueno, les decía que esto puede ir desde la inducción, el modelo inductivo, que básicamente vamos de lo particular a lo general, por ejemplo, en los estudios de caso múltiples, ahorita lo vemos, y el método deductivo, que básicamente se basa de lo general a lo particular, ¿no? En el caso del modelo inductivo, no siempre se trabaja con un caso. Hay una metodología que aborda el estudio de caso múltiple, o sea, puede ser un caso único o un caso múltiple. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir estas escuelas que han logrado sostener los procesos educativos a pesar de que se ha declarado cierre de año, digamos, pero han habido estrategias educativas autoorganizadas para sostener la educación. Y sé que eso ha sucedido en 3 comunidades, o puedo escoger una comunidad, una zona en el oriente, otra en, no sé, en el valle y otra en el área andina. Entonces hago un estudio de casos múltiples. Ahora, básicamente se puede hacer estudios puramente descriptivos, como son casos paradigmáticos. Una buena descripción ya sería suficiente. O sea, por ejemplo, si supiéramos qué pasa con estos niños, dónde han aprendido eso de la tecnología, qué ha pasado, cuáles son sus configuraciones familiares, el tipo de conocimientos que manejan, o sea, algo basado en investigación como caso paradigmático, con la descripción sirve, ¿no? También se pueden tener casos para confirmar una teoría, pero en general los casos son descriptivos. Cuando se trabaja con estudios de caso múltiple, como dice acá, son varias unidades de análisis y también esto optimiza los criterios de validez interna y externa. ¿Por qué? Porque al no estar trabajando un solo caso, puedo tener formas de comparación, ¿no? Decir, estas son las diferencias entre Oriente y Occidente, o entre escuelas que tienen más o menos las mismas condiciones, estos son los criterios o los patrones, las recurrencias que he encontrado, ¿no? Entonces, el estudio de caso múltiple es un método comparativo. Básicamente, se utiliza el método comparativo para poder analizar todo esto,
¿no? A ver, les voy a mostrar algo. No sé si hasta acá alguien quiere hacer alguna consulta, comentario sobre los casos. ¿Nadie? Ahora, ¿yo puedo comentar? Adelante, por favor. Nosotros, Adelante. bueno, compañeros de equipo, bueno, trabajamos en la UPA y en el municipio de Batalla, provincia de Los Andes. Resulta de que me tocó dirigir la práctica profesional, digamos, del 10º semestre, ¿no? Entonces resulta de que esta compañera ya no tenía espacio donde realizar su práctica, pero había una licenciada que trabajaba en el municipio, tenía su hijito, tenía más o menos de 3 a 4 años. Y le decimos a la señorita universitaria que haga práctica con él. Entonces, les hemos capacitado a la señorita universitaria para que haga un estudio de caso. Por ejemplo, yo tenía como matemática, yo tenía que capacitarle sobre juegos de razonamiento lógico, ¿sí? Proporcionar todo el material. Y mi compañera, mi colega, ella es de la especialidad de comunicación y lenguajes, entonces ha tenido que, digamos, capacitar, por ejemplo, el método de Glindemann, por ejemplo, cómo enseñar a leer a un bebé, ¿no? Le hemos dado todo el material a la compañera y la compañera ha empezado a poner en práctica. Esto es un estudio de caso, ¿no? Un niño, ¿no? Entonces, mire que a lo largo de todos los 6 meses, primero que nada hemos hecho un proceso de diagnóstico inicial. Después hemos puesto los juegos y demás cosas y al finalizar el semestre hemos aplicado también el mismo instrumento para ver, cómo está el desarrollo cognitivo de ese niño. Y hemos visto la diferencia, ¿no? Realmente este niño no ha sido, digamos, como un proceso de estimulación. Entonces, hemos constatado que sí había desarrollo, digamos, del pensamiento operatorio. Entonces, este es un estudio de caso de la doctora. Creo que no nos hemos equivocado, ¿no? Obviamente que los resultados, y como usted dice, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero es un hecho importante para nosotros, para ver cómo hemos visto, por ejemplo, la reacción de este niño. ¿Qué opinión merece por su doctor o por usted? No, sí, claramente, o sea, se trata de recuperar esos casos que nos pueden ayudar a entender prácticas no frecuentes o no comunes en el campo educativo, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, un niño, no sé, con discapacidad visual severa, o sea, ciego completo, ha logrado acabar esta carrera, pero si lo dejamos en la anécdota, es anécdota, ¿no? En cambio puede ser un estudio de caso, decir, ¿cómo ha hecho? O sea, ¿cómo estudiaba? ¿Qué recursos usaba? ¿Quién lo ayudaba a leer? ¿Cómo leía? ¿Cómo pasaba clases? Entonces puede ser un estudio de caso paradigmático. Entonces, como bien dice, el caso no sirve para generalizar. Y desde esa perspectiva, varias de las críticas que se hace es que no tiene el mismo rigor o cientificidad. Pero existen ciertos temas o problemas que, como su nombre lo dice, son casos poco frecuentes, con casos paradigmáticos dignos de generar un proceso de investigación. Entonces, obviamente, como todo método, tiene sus limitaciones y sus alcances. En este caso, la limitación es clara, que no se puede generalizar, especialmente si es un estudio de caso único, pero se podría haber trabajado con estudios de caso múltiples, pero ahí hay que ver si realmente los hay, ¿no? Y eso es más recomendable para cumplir más con los criterios de cientificidad. Pero si bien se puede disminuir la validez externa con un caso único, puede ser un gran aporte al campo de conocimiento, ¿no? Entonces no deja de ser un aporte, ¿sí? Muchas gracias, Benigno. Aquí miren un ejemplo de caso múltiple. Es un análisis comparativo de la radio universitaria en España y México mediante el estudio de caso múltiple, ¿no? Entonces aquí, este artículo tiene como finalidad hablar en detalle sobre el método que fue diseñado y aplicado para abordar el fenómeno de la radio universitaria y los jóvenes que participan en ella desde la perspectiva de la comunicación en su vertiente educativa, a través de un análisis comparativo de 6 emisoras de México y España. El estudio de caso múltiple o colectivo, que incluyó diferentes técnicas en 3 fases realizadas en 4 años de investigación, de un tema poco estudiado en la región iberoamericana, permitió conocer desde las características de la radio en ambos países
La historia y perfil de las elegidas, las dinámicas de la participación, información de jóvenes en el medio, hasta la determinación del grado de adquisición de competencias que se consiguen después de haber pasado un periodo de colaboración en estas radios, ¿no? Encontramos resultados como la confirmación de que la radio universitaria es un medio idóneo para la formación integral de los estudiantes, pues en todos los casos se registró un nivel de aprendizaje, aunque en aquellas radios que no tienen como objetivo ser una radioescuela, contemplarlo en sus políticas institucionales, ¿no? Entonces aquí, además, es un estudio de caso múltiple a nivel internacional. Y esas también son las condiciones de investigación, ¿no? Por ejemplo, en Flaxo, donde yo hice el doctorado, había un presupuesto que te daban para hacer tu trabajo de campo. Y aparte el presupuesto puede ser el pasaje de avión a otro país. Entonces yo tengo un colega que hizo su investigación sobre migrantes mexicanos calificados en destinos no tradicionales como Canadá y Alemania. Entonces, obviamente son otras condiciones, ¿no? Pero en nuestras condiciones precarias igual se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede hacer estudios comparados y casos comparativos. Ahora, y eso sí yo les sugeriría, no restringamos solamente la investigación a lo local. O sea, por ejemplo, yo en la pandemia hice entrevistas a todas las líderes indígenas mujeres de no Iberoamérica, de América Latina, desde Belice, Centroamérica, Honduras, Nicaragua, todo por WhatsApp, todo por Zoom. O sea, entrevistas en profundidad a personas de todos los países de América Latina. Entonces también tenemos que aprovechar estas vías para no restringir eso y podemos hacer, no sé, análisis comparados de políticas educativas, contactar a gente que esté afuera, hacer entrevistas vía digital. Entonces acá se puede trabajar esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del estudio de caso, valga la redundancia, se puede trabajar con esta lógica de los casos múltiples. Ahora vamos a hablar, no sé si hasta acá algún comentario más, porque vamos a cambiar de tema. Sí, bien Vamos a hablar pequeñito. del muestreo cualitativo. Doctora, bien pequeñito. Si yo tuviese que hacer, por ejemplo, una investigación sobre el hacinamiento en las cárceles, eh, ¿cuál sería la diferencia entre hacer un estudio de caso o una historia de vida? Ya dijo usted que en la anterior clase que la historia de vida no se refiere a una persona, sino es al fenómeno que se va a estudiar. O se podría combinar los métodos, o estaría mal hacer una Sí, se combinación. puede hacer un estudio de caso, digamos, si analizo el caso de la cárcel tal, pero dentro del caso puedo trabajar historias de vida. Entonces ya se puede generalizar, porque yo puedo hacer más de una historia de vida. O sea, por ejemplo, ahí puedo hacer varias historias de vida de mujeres que están en la cárcel con sus guaguas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ahorita vamos a ver el tema del muestreo, de cómo elijo esas personas. Y ahí, a partir de un estudio de caso, la generalización no sería con las cárceles, pero sí sería con la vivencia de la maternidad en la cárcel, por ejemplo. Sí se puede hacer una generalización, se puede combinar ambos métodos. ¿Respondo? Sí, sí, gracias, excelente, excelente. Adelante. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, bueno, entonces el muestreo cualitativo. El muestreo cualitativo es un muestreo intencionado, no es un muestreo aleatorio. En el muestreo cuantitativo el muestreo puede ser aleatorio, en el cualitativo no, es intencionado. Es una selección deliberada de unidades de análisis con base en criterios que tengan relación con el enfoque teórico, la formulación del problema y el proceso de operacionalización, ¿no? Entonces vamos enseguida a ir poco a poco a ver de qué se trata. Básicamente el muestreo cualitativo incrementa validez interna y disminuye validez externa. Es decir, disminuye la posibilidad de generalizar a otras poblaciones o situaciones similares, pero no la elimina. Puede que la disminuya, pero no la elimina. Porque, por ejemplo, si hay contextos en escuelas rurales andinas de poblaciones de ascendencia aymara, en el área andina, no sé, de Chile, de Perú, y yo he estudiado, no sé, el tema del bilingüismo, cómo se trabaja revitalización de la lengua, por ejemplo, yo podría hacer estudios de caso comparados, ¿no? Y hacer, encontrar elementos que puedan generalizarse a otros contextos similares. Depende de los criterios que haya ido identificando y la posibilidad
Ay, perdón, no sé por qué me vino sueño, espero que ustedes no, de poder establecer esta comparación. En el caso de la validez interna, básicamente se hacen inferencias correctas y profundas sobre los sujetos examinados. Eso quiere decir que hay una fidelidad de las observaciones del fenómeno estudiado. Lo que les decía, lo cuantitativo nos ayuda a datos en cantidad, a datos de hechos macropolíticos, macrosociales, macroeconómicos. En cambio, las investigaciones cualitativas nos permiten profundidad y complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se manejan amplios presupuestos, hay un programa para la disminución de la pobreza en México que se llama el programa Progresa, que funcionó muchos años, que lo eliminaron en este gobierno. Raros son a veces los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, han eliminado las escuelas de tiempo completo que ayudaban a las mamás de recursos precarios a tener un lugar donde dejar a sus guaguas que les estén enseñando cosas, ¿no? Entonces eliminaron esa figura, por ejemplo. Pero bueno, más allá de las decisiones de los gobiernos, en el caso de la complejidad, o sea, lo que yo gano, les hablaba de Progresa, la política pública Progresa, que funcionó durante muchos años como política social en México, trabajó con metodología cualitativa y cuantitativa, porque además se destinó presupuesto, o sea, se dijo, esta quiere ser una política seria, entonces necesitamos datos reales. Los datos reales no nos sirve solamente decir hay 80% de pobres, sino cualificar esa pobreza. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo será la misma la pobreza en Pando que en el altiplano boliviano? ¿Le interesará al Estado saber cómo se vive la pobreza en Pando? Hay datos, ¿no? Entonces, esta política echa mano a profundizar y complejizar. Obviamente, ahí tienes que hacer un muestreo, no sé, decir las poblaciones más pobladas, hacer grupos focales en escuelas de multinivel, por ejemplo, en nuestro país pasa eso, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos es ganar en validez interna. Ahora, hay dos tipos de generalización, ¿no? La generalización nomotética y la generalización ideográfica. La generalización nomotética justamente trata de construir, es la generalización que conocemos, alcanzar estas leyes más universales, invariables, en fin. Pero la generalización ideográfica básicamente busca encontrar acontecimientos singulares y entender casos en su contexto histórico y social específico, ¿no? Y se trata justamente de ver cómo podemos entender, por ejemplo, las relaciones de género en el mundo andino. O sea, podemos tener una generalización ideográfica, ¿no? O sea, no es el género en el mundo, no, así no funcionan las relaciones de género en el mundo. Pero sí decir en el mundo andino, en la área andina, estos son los elementos que explican más o menos la estructura de autoridades, de toma de decisiones, la familia, la comunidad. Esta lógica es la que acompaña. Entonces es un tipo de generalización ideográfica, ¿no? De acontecimientos singulares. Entonces, singular no se refiere a que no se puede replicar en ningún otro espacio, pero sí que da cuenta de un comportamiento específico del grupo seleccionado, ¿no? En este sentido, es un muestreo, les decía, no aleatorio, intencionado, y básicamente se puede trabajar con un único caso si es que estamos optando por el estudio de caso único. Pero por otra parte, se puede trabajar, más bien les decía, cada persona que se integre, cada colegio, o sea, aquí hay varios niveles de muestreo. Yo puedo escoger las comunidades de análisis, las escuelas de análisis, las personas a las que voy a entrevistar. Cada unidad es cuidadosa, intencionalmente seleccionada y hay una argumentación teórica, metodológica del por qué estoy integrando esa persona para entender este conjunto de observables. Este conjunto ¿se acuerdan? Categoría central, dimensiones de cada dimensión observable. Categoría central, dificultades de acceso a servicios de salud. Dimensión, dificultad cultural o obstáculos culturales, que es esta lógica de desconfianza con la medicina alópata. Observables, quiero ver
argumentación de la desconfianza, otros saberes de medicina tradicional que se utilizan en enfermedades frecuentes, razones vinculadas al miedo, no sé, ¿sí? Y luego digo, a ver, para eso, ¿a quién voy a entrevistar? A madres de familia. ¿Cuáles van a ser mis criterios de selección para qué madres? Porque no vas a decir madres. Y uno le dirá, a veces se hace mal la investigación cualitativa. ¿Y madres? ¿Por qué madres? No sé, unas madres ahí han conseguido, pero ¿qué madres? O sea, eran madres de 8 guaguas, eran mujeres adultas mayores, eran jóvenes, eran adolescentes, porque la generación no es menor para hablar de medicina tradicional, ¿no? El tema generacional no es menor. Y por otra parte, hay personas que confunden el hecho de entrevistar a autoridades, y ahí voy a tratar de responder lo que me ponían en el grupo, con voces válidas. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando la problemática en toda una institución, por ejemplo, decir, analizar la naturalización de la corrupción en las instituciones del Estado, ¿no? Naturalización quiere decir, ya ni modo, así es la vida, ¿no? Así somos los bolivianos. Normalizar, lo que desde mi perspectiva es innormalizable, ¿no? Inaceptable. Ni hacer chanchullo en la clase, nada. Ninguna trampa, ninguna coima, nada es aceptable desde mi perspectiva. Nada. A nadie, de ningún partido, ningún color, de ninguna región, a nadie. Ni a mí misma, ni a mi familia, a nadie, ¿no? Pero bueno, si quiero analizar las formas de naturalización y de normalización, ¿sí? Estoy hablando de las instituciones. Eso quiere decir que la autoridad va a ser la persona menos indicada. ¿Por qué? Porque las autoridades generalmente dicen lo políticamente correcto y lo que uno quiere escuchar. Nadie te va a decir estoy mal. Hay poca gente autocrítica en nuestro país. En general te dicen que todo lo hacen bien y que tienen la razón. Entonces, decir, ¿cuál es el tipo de muestreo que tengo que acudir? Estoy hablando de instituciones. ¿Quiénes trabajan en las instituciones? Operadores, administrativos, personas de limpieza, asistentes. Entonces, primero tendré que hacer un mapeo de los grupos, de ciertas generalidades sobre los grupos que trabajan en las instituciones. Después ver cuáles van a ser los criterios de selección en cada uno de esos grupos, cuáles van a ser mis unidades de análisis y por qué. Porque solo eso me va a permitir comparar datos, decir, por ejemplo, he hecho un estudio en 6 ministerios y de ahí el área administrativa o el área financiera, estos son los elementos en común. En el área de las personas de limpieza de oficio, estos son los elementos, porque a veces la corrupción empieza desde ahí, ¿no? Desde que dan coima al guardia. Entonces, básicamente se trata de identificar actores. En cambio, si yo voy directamente a la autoridad, pareciera que tengo la voz oficial, pero por el problema que estoy analizando no es la voz más indicada. Tal vez puedo ponerla en el marco del muestreo amplio, pero la autoridad por autoridad ni es experto, ni es la voz autorizada de todos los problemas. Por ejemplo, si quiero analizar bullying en las escuelas, ¿quién podría ser un informante clave? O informantes clave. Bullying en las escuelas. ¿Quiénes pueden ser informantes clave? Los niños. Niños, pero ¿qué más? ¿Quién ve? El regente, doctora. Regentes. ¿Qué más? Los El mismo porteros. También los porteros, las maestras. Todo. Exacto. Y a veces el error está en que yo voy e entrevisto a la directora del colegio. La directora está en su oficina. ¿Me entienden? Entonces a veces le adscribimos un rango de autoridad por ser la autoridad, pero la autoridad no tiene los datos que yo necesito. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tengo que analizar en el problema que estoy viendo quiénes son los actores vinculados, involucrados y cuáles van a ser mis criterios de selección para que yo pueda encontrar recurrencia o patrones, elementos que se repiten, porque con una entrevista, no, salvo que sea informante clave como el portero. Pero en el caso de que sean niños, ahí tengo que operar otra lógica de selección de a quiénes. Voy a entrevistar a los de primero básico, los de la promoción, a las mujeres, a los hombres. Bueno, enseguida vamos a ir un poquito por ahí. Pero a lo que me refiero es que cada unidad yo tengo que saber por qué. Y lo que pasa porque se hace muy mal investigación cualitativa, me dicen, he ido a entrevistar al ministro.
Además le hacen preguntas que no están asociadas a sus dimensiones teóricas. Y además el ministro le va a decir que hacen todo bien, ¿no? Y además le va a hablar de otras cosas, le va a hablar la oposición es un desastre, todos son malos, ¿no? Pero le decir, no, a ver, ministro, no. Mis preguntas tienen que ser además estructuradas porque lo que me interesa es cuáles son los mecanismos de financiamiento para la prevención de enfermedades respiratorias, parte del COVID de aquí en adelante. Quiero que me hable de eso. Y tengo que tener estas preguntas relacionadas. Y si me empieza a hablar de Tuto Quiroga, no me interesa. O sea, obviamente no le voy a decir así, pero tengo que focalizar a mi investigación, que es cuáles son las políticas de salud vinculadas a enfermedades respiratorias fuera del COVID. Eso es lo que me interesa. Entonces, básicamente, aquí lo que me interesa es saber a quiénes entrevistar, integrar en los grupos focales o en los grupos de discusión. ¿Por qué? ¿A qué sujetos individuales? O sea, voy a incorporarlos en la medida de que son parte de un colectivo, o sea, son parte de la asociación de docentes. O como personas que, no sé, por ejemplo, niños que hayan vivido bullying, a los niños que hayan tenido denuncias de bullying. O sea, ¿cuál es mi criterio ahí? ¿Cuáles son los momentos, por ejemplo, si mi técnica es observación de campo, qué momentos voy a observar? ¿En qué tiempo en la noche? O sea, no es lo mismo observar el tráfico y el tema de la falta de cultura ciudadana con los semáforos en horas pico que en otras horas. Entonces, ¿en qué momentos? ¿Qué lugares será estratégico observar? Dependiendo del problema, ¿sí? Y aquí hay varios tipos de muestreo. Primero, vamos a ir desde los muestreos más laxos, o sea, un poquito menos rigurosos, hasta los más rigurosos. El primer tipo de muestreo cualitativo es el muestreo por conveniencia, ¿no? Entonces, básicamente se trata de muestras integradas por voluntarios. ¿Cuándo pasa eso? Porque a veces me cuesta encontrar personas, no sé, por ejemplo, yo quiero ir ver cuáles son el tipo de anticonceptivos que buscan ponérselos y las adolescentes, y me voy a ir a CIES, me voy a ir a Mary Stops a observar la sala. Y no todos van a querer participar porque es un tema además que la gente a veces tiene vergüenza. Entonces digo, miren, estamos en una investigación, no sé quiénes de ustedes quisieran contarnos sin nombre, de manera anónima, el por qué están seleccionando esto. Ah, ok, yo, ¿no? O decir, estamos con las madres de familia, queremos saber cómo han acompañado en la pandemia a sus hijos, y a veces las mamás, si es una escuela rural, digamos, tal vez tienen vergüenza o les son más tímidas para hablar. Más si yo, por ejemplo, a veces no tengo el aymara, tengo el español, en aymara hablan más, en español hablan menos, ¿no? Decir, ya yo, ¿no? Entonces puede que hay una primera fase que yo pueda trabajar con voluntarios. Se llama muestreo por conveniencia. Otro tipo de muestreo es el muestreo que lo han debido escuchar, bola de nieve, que también no es uno de los más rigurosos. En ese sentido, básicamente, hay algo que hay que tomar en cuenta. Yo trabajo con bola de nieve cuando se tratan de grupos difícilmente accesibles, hard to reach population, ¿no? O sea, es decir, poblaciones difíciles de encontrar, o hidden population, o sea, o poblaciones como que puedan tener algún tema de peligro con la ley, digamos, ¿no? ¿A qué se refiere? Cuando yo, por ejemplo, había una tesista de Cochabamba de su maestría que entrevistó, quería ver las concepciones de violencias en clave masculina en el ejército y trabajó con un cuartel. Entonces un grupo, digamos, de soldados le llevaba al grupo de otros soldados, ¿no? O sea, porque no era que ella iba a decir, quiero analizar qué violencias hay entre hombres aquí, porque además en el ejército está prohibido decir que algo te duele, ¿no ve? Porque se construye esa idea del macho machito, que se hacen jaripear y se quedan callados. Entonces les va a costar admitir, decir, me duele, me pegan, me siento triste, ¿no? Tengo miedo. Entonces lo que ella ha hecho es entrar primero con un grupo y ese grupo la llevaba a otro grupo, porque eran espacios no tan accesibles, no en el sentido de que no son accesibles los militares, sino por el tema hacía que ese grupo sea poco accesible. Entonces lo que se va trabajando cuando es bola de nieve son dos tipos de grupo. Grupos difícilmente accesibles y también grupos que no desean ser identificados. Pensemos en migrantes que no tienen papeles,
Por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de latinos, o en Argentina puede haber bolivianos que no están con sus papeles, o en Chile, ¿no? Entonces, o en Bolivia, varios venezolanos que tal vez no tienen los papeles y les da miedo, pero de pronto estos temas emergentes son fundamentales, o sea, la cantidad y la precariedad de la migración venezolana, no sé cómo están en sus zonas por donde yo vivo, las mamás están así en el pleno frío con sandalias, como es unas situaciones precarísimas, ¿no? Muy duras. Y en ese sentido, uso este recurso, este tipo de muestreo cualitativo, cuando hay estas dos características, ¿no? Grupos difícilmente accesibles y grupos que no desean ser identificados por alguna razón. Ahora, hay dos tipos de muestreo de bola de nieve, el muestreo lineal y el muestreo exponencial, ¿sí? El muestreo lineal básicamente es este de un contacto que lleva al otro, pero obviamente hay una selección razonada. O sea, yo, por ejemplo, le quiero decir, quiero que sean conscriptos de primer año, quiero que sean madres que han migrado sin sus guaguas, o sea, que han tenido que dejar a sus guaguas. Entonces, ese es el criterio que me interesa. Porque yo, por ejemplo, tengo una investigación pendiente que justamente quería analizar cuáles son las estrategias de reconfiguración familiar de mujeres migrantes venezolanas, ¿no? Y ahí yo puedo decir, mi criterio, primero quiero buscar a madres que han migrado con sus guaguas y a madres que han migrado sin sus guaguas, ¿no? Entonces, y el muestreo exponencial es cuando una persona ya sugiere a varias, a un grupo grande, no solamente una persona. Ahora, básicamente hay que considerar si nos interesa homogeneidad o heterogeneidad. Ahora, primero yo, por ejemplo, puedo buscar homogeneidad, decir, quiero madres que hayan migrado sin sus guaguas, solo me interesa eso. Pero después quiero ver otros tipos de madres, o sea, madres que han migrado con guaguas o madres que estén cuidando guaguas de otras personas, ¿no? Entonces, básicamente yo quiero ver además otros ejes cruzados. Si yo quiero niños que vivan en la zona sur, niños que vivan en, no sé, la zona norte de la ciudad, niños que hayan dejado, o adolescentes, o perdón, jóvenes que han dejado la universidad durante su embarazo, que nunca más hayan vuelto por embarazo a la universidad. O sea, puedo cruzar criterios de selección. No puede ser la autoridad, digamos, pero ¿qué tiene la autoridad para que realmente sea una persona que en relación a mi tema interese? ¿O no será que tiene que sí, efectivamente, la autoridad, pero por el problema tal como lo estoy planteando, necesito otros sujetos, otras unidades de análisis? Depende del problema. O sea, si yo estoy analizando esto, problemáticas de estrategias de prevención de bullying en escuelas fiscales de la zona norte de la ciudad de La Paz. Y digo, estrategias de prevención. Obviamente me interesa la directora porque ¿qué está haciendo? Las maestras, ¿no? Los padres de familia, los niños, ¿no? Porque son estrategias de prevención y quiero cruzar realmente si se está haciendo algo, cómo se hace, de qué manera se afronta, se vive. En cambio, si yo digo prácticas de bullying, analizar problemáticas de prácticas de bullying, prácticas, mi categoría es prácticas, me interesa más la vivencia de los niños y el testimonio que puedan tener informantes claves sobre cómo observan estas acciones, como el conserje, el regente, ¿no? Entonces, básicamente se puede analizar el tema de la vinculación. Me interesa cruzar. Además, digo, si me interesan niños, no va a ser lo mismo niños y niñas, porque entre los niños a veces se agarran a puñetes más que las niñas, ahora no sé cómo será ahora, ¿no? Después me va a interesar tal vez personas de quinto año o de kinder o de dónde. Me interesa qué zona, me interesa comparar colegios fiscales con colegios particulares, ¿no? Entonces quiero hacer un muestreo, una comparación entre varios años, va a ser una investigación que voy a hacer a lo largo de 3 años o no, o es un momento más fotográfico como una encuesta, pero cualitativa. Entonces, con esos criterios, todo esto tiene que estar descrito en la muestra, ¿no? Decir bola de nieve exponencial con estas características, he seleccionado estos sujetos. Miren. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta y vamos a pasar a otro tipo de muestreo. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No?
Doctora, en el caso Adelante, Benigno. en el caso de un diseño cuasi experimental, obviamente que ahí, por ejemplo, no se utiliza, no se escoge, digamos, a los sujetos de la investigación al azar, ¿no es cierto? Se escoge de manera intencionada. ¿Qué comentario me dice, doctor? Básicamente en el cuasi experimental necesito un grupo de control y un grupo que no esté vinculado a la variable de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero niños a los que yo les muestro un video y ver cómo reaccionan, versus los niños que no hayan visto ese video. O sea, por ejemplo, ¿no? Si es, yo quiero ver un video de concientización del bullying, ¿no? Y que realmente vea qué piensan ahora sobre esto. Y compararlo con niños que no hayan sido expuestos a ese video. El tema cuasi experimental en lo social tiene que ver una variable de control a la cual yo aplico a un grupo y no aplico al otro. Y comparo cuál es la relación o la reacción de quien ha estado expuesto a la variable de control y quien no ha estado expuesto a la variable de control. Pero en el grupo de control, o sea, en el grupo al que yo aplico la variable de control y al que no aplico, debe haber criterios similares de muestreo. O sea, decir, hemos aplicado a niños de 10 años, la mitad hombres, la mitad mujeres de quinto año. Y eso hace que yo pueda comparar el tema o sea, de los resultados, porque si son niños de kinder y quinto año, obviamente el tema de la edad tiene mucho que ver. Entonces es importante que ambos grupos yo ya tenga los criterios de selección definidos para que haya características similares en la conformación de los grupos. ¿Respondo, Benigno? Sí, doctora. Yo tuve un problema ahí con un posgrado con algunos tribunales, ¿no? Entonces dije, a ver, entonces. Bueno, al final tengo que convencer a los doctores. Efectivamente, uno tiene pues acceso directo, digamos, a manipular, digamos, a la variable independiente, ¿no es cierto? Y bueno, al final se han convencido y ahora, como que usted acaba de confirmar, bueno, no estaba equivocado, doctora, gracias. Sí, y lo más importante, yo lo sugiero, cuando haya estos temas con los jurados, a veces son temas de que se asume la verdad de uno contra el otro. Yo les digo, nunca me crean a mis estudiantes, no a los de pregrado, les digo, muestren la evidencia. O sea, por ejemplo, con el APA, ¿no? Les dicen, no, ese no es APA, ese es APA. Yo les digo, a ver, yo le estoy enseñando el APA séptima versión publicado el 2019 en español. Esta es la evidencia. Entonces, si alguien les dice que no es eso, les tienen que informar qué versión del APA está usando, la quinta, la cuarta, la séptima, y mostrarles la fuente. Si les sugiere que usen la quinta, adelante. Porque si no, generalmente estos debates de las tesis aparece que es una guerra de poder, ¿no ve? Mi verdad contra la suya. Básicamente es, aquí está, o sea, esta es la literatura, ¿no? Estos 3 libros plantean que el método cuasi experimental significa esto, y siempre como tener a mano la cita. Por eso la literatura, para mí, la lectura de estos papers es fundamental, porque es la evidencia, ¿no? Es la evidencia, ¿no? Porque siempre se toma así como una disputa como de verdad, de ad hominem, ¿no? O sea, la persona, no el argumento, ¿no? Pero eso, ven, muchas gracias. Miren, aquí está un ejemplo, una discusión sobre la técnica de bola de nieve a partir de la experiencia de investigación y migraciones internacionales, ¿no? Entonces aquí están algunos de los textos, porque en el tema de las migraciones puede haber estos temas de miedo a que se sea contactada, ¿no? Las poblaciones, porque justamente, o personas, no sé, con VIH, ¿no? Decir, quiero hacer un estudio sobre la vivencia del VIH, nadie va a decir, yo tengo VIH, ¿no? No. O sea, entonces yo tengo que usar, en este caso no puedo tener este criterio, ¿no? Decir, quiero entrevistar a 50 mujeres que tengan VIH. Sí, o sea, tal vez luego ya si es a una institución que nos va a facilitar el acceso, puedo hacer encuestas, grupos vocales, algo mixto, pero puede que no, entonces yo tenga que acceder a la bola de nieve, lineal, una por una, con ciertos criterios, equilibrar hombres y mujeres para esta búsqueda. Entonces este es un ejemplo de trabajo justamente en el campo de la migración, ¿no? En este sentido, ¿no? Y aquí el tema de la identidad étnica, no sobreestimar el lazo social, dice, ¿no? ¿Qué criterio se ha tomado la sobrerepresentación? Dice, ¿no? El tema de, no es importante la conformación de la muestra, es que determinados sujetos que posean gran capital social sean reconocidos y tengan protagonismo en la población definida. Capital social se refiere a redes de contacto, no
no a influencia, sino redes que no precisamente son vinculadas al poder, sino pueden ser personas que estén vinculadas a las personas más pobres, más precarias, ¿no? Entonces justamente es ver esta lógica de establecer estos vínculos. Entonces esto también está en las diapositivas. Ahora, otros criterios y cómo se... Ay, esperen un segundito, voy a volver a compartir. Justamente aquí hay el tema del tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, un grupo focal con madres adolescentes que hayan terminado la escuela pública en la ciudad de Santa Cruz en los últimos 5 años. Es homogeneidad. O sea, primero, todas las madres que hayan acabado la escuela. Grupo focal con madres adolescentes que hayan terminado la escuela privada y que no hayan terminado la escuela en la ciudad de Santa Cruz. O sea, puedo trabajar con madres y comparar que tengan unas una característica y otras otra característica. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el objetivo de la investigación? Analizar los conocimientos. Un segundo. Analizar los conocimientos y tabúes sobre sexualidad que tienen madres adolescentes en la ciudad de Santa Cruz en determinado periodo de tiempo. Entonces yo compararía las personas, ¿y por qué compararía? Porque no es menor haber terminado la escuela y no haberla terminado. O sea, yo, por ejemplo, hice unas entrevistas en el Plan 3000 y había una niñita así preciosa de 14 años con su bobita de 3 añitos. Entonces, si calculan, ha sido mamá a sus 11, o sea, básicamente ha sido una niña que la han obligado a ser mamá. Y ahí personalmente, para mí eso es una aberración y una violencia social espantosa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no es lo mismo haber acabado la escuela a no haberla terminado. Entonces ese criterio hace que yo sustente justamente el tema estos temas se dan en la escuela en la adolescencia, a tal edad, ellas han estado ausentes de esa influencia, de ese tipo de contenidos, y las otras sí. Entonces ahí puedo tener esta variable diferente para generar una lógica de muestreo en un grupo focal. Por otro lado, estos son los muestreos ya más rigurosos. El tema del muestreo estructurado y el tema del muestreo teórico, que son tipos de muestreo cualitativo, ¿no? Entonces, el muestreo cualitativo se puede utilizar el muestreo estructurado. Básicamente están relacionadas a una representación tipológica socioestructural. En otras palabras, alguien tiene su micrófono abierto. ¿Ya? Les decía, un tipo de muestreo es este, que es que yo tengo que identificar las posiciones diferenciadas en un sistema. Por ejemplo, deben estar representadas las relaciones que configuran socialmente nuestro objeto de estudio. En traducción, ¿qué quiere decir eso? Si yo quiero decir esto, análisis de las narrativas de normalización de la corrupción en las instituciones estatales. O sea, yo quiero decir, ¿cómo la gente asume que ni modo, que no tiene solución, que así es la vida, que así somos, que así son los bolivianos? O sea, todo lo que sea que han ya normalizado, ya han incorporado como inmodificable. Pero digo, en las instituciones públicas, ¿cuáles son los grupos? Lo que les decía, este es el muestreo estructurado. Es decir, a ver, primero autoridades, mandos medios, operativos, administrativos, no sé qué. Primero hago ese mapeo, porque si mi investigación dice en las instituciones públicas y solo he entrevistado a las autoridades, está mal, porque mi problema es de las instituciones y las instituciones tienen una diversidad de grupos. Entonces no he trabajado con un muestreo cualitativo adecuado y serio. Será diferente que yo diga narrativas de normalización en autoridades de instituciones públicas a niveles del Estado central. Ahí sí estoy diciendo autoridades, ya estoy focalizando en autoridades y los criterios de selección tienen que ser otros. En este caso estoy diciendo las instituciones. Por tanto, el primer paso es trabajar con el muestreo estructurado. El muestreo estructurado es la identificación de los grupos y sus posiciones relativas en un sistema, ¿no? Es decir, como dice acá, todas las relaciones que configuran el objeto de estudio. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, primero, son servidores de planta, ¿habrá?
servidores públicos o estos hay otra figura que se llama consultor en línea, son consultores por producto, son de determinada clase social o no, son de alguna ocupación, tienen profesión o no, la mitad son hombres o mujeres, qué edades, hay diferencias culturales, puedo comparar tierras altas, tierras bajas, en distritos, en zonas, o sea, ¿cuáles van a ser los criterios? Entonces, esta tiene que ser la heterogeneidad estructural del muestreo estructurado, ver estas posiciones relativas. Entonces, yo tengo que cruzar, tengo que decir, hemos entrevistado a 10 personas, 30 personas, 10 que están 5 años, 10 que ya tienen más de 10 años, 10 que tienen más de 15 años. De estos, la mitad son hombres, la mitad mujeres. De estos, la mitad tienen profesión, la mitad no. ¿Sí? O sea, tiene que haber esa descripción del muestreo cualitativo para que sea un muestreo serio. Por ejemplo, acá, identificar las concepciones sobre educación pública que se tienen en la UMSA desde el año 1994. ¿A quiénes? Primero, como estoy diciendo en la UMSA, empiezo por el primer grupo. El primer grupo son las facultades, es la primera diferencia, o en la UPEA, digamos, ¿no? Después, docentes, hombres y mujeres. Luego puede haber autoridades, estudiantes, administrativos. Entonces, si en mi problema de investigación estoy diciendo la OMSA o la UPEA, no puedo ir a hablar con el rector, porque el rector no encarna en su cuerpo toda la complejidad de la vida universitaria. No. Si quiero hacer un reportaje periodístico, ya sí es la voz autorizada, pero no estoy haciendo un reportaje periodístico, estoy haciendo investigación científica. Entonces, la investigación científica tiene que decir, este es el fenómeno. He nombrado la totalidad del fenómeno. ¿Quiénes conforman, qué actores conforman la totalidad? ¿Qué grupos puedo identificar? Entonces, el primer paso es mapear en este muestreo estructurado todos estos grupos. Y después viene el muestreo teórico. Después del muestreo estructurado, en el caso de que en mi planteamiento del problema yo no haya señalado directamente un grupo. Entonces, en el muestreo teórico, básicamente lo que yo tengo que identificar son los criterios específicos y las variables ya de cada grupo. O sea, ya mapeado. Si estoy hablando de la UMSA, autoridades, administrativos, estudiantes, docentes. Ahora, de los docentes, ¿a quiénes voy a entrevistar? Para que sea representativo. Y aquí la representación no es cuantitativa, no se saca una fórmula, sino es una representación cualitativa. Es decir, hombres, mujeres, antiguos, eméritos, ¿no? ¿De qué áreas, no? Y ahí obviamente tiene que ver con los intereses de la investigación. Entonces, por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Analizar los discursos y vivencias sobre violencia de género en mujeres jóvenes activistas y no activistas feministas en la ciudad de La Paz desde la promulgación de la ley 348, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo hacer un muestreo teórico. Primero, estructurado, activistas, no activistas. Después, las que estudian, las que no estudian, las que son de un partido. Y aquí podría poner los mismos. Aquí, por ejemplo, yo recomendaría ver entre las no activistas, quiénes son de un partido, las activistas, quiénes son de un partido. ¿Quiénes han acabado el bachillerato? ¿Quiénes no? ¿Quiénes han trabajado en voluntariado? ¿Quiénes no? ¿De qué clase social son estas mujeres, no? De uno u otro grupo. Entonces, tengo los criterios similares en ambos grupos para poder comparar. Ese es el muestreo cualitativo. Entonces, básicamente, lo que quiero es completar una teoría que pueda ser aplicable a todos los casos seleccionados, evidenciando datos que es en los patrones y las regularidades de los datos. O sea, yo no puedo tener una buena investigación cualitativa si digo, he hecho unas entrevistas a unas estudiantes, y yo, ¿a quiénes? Ay, no sé, a 10 estudiantes. ¿Pero a quiénes? O sea, ¿cuál es el muestreo? ¿Cuál es la teoría detrás del muestreo? Por conveniencia, pero ¿por qué? Si en este caso se podría hacer un muestreo teórico, claramente. Se ha hecho bola de nieve, pero ¿por qué? Era más pertinente un muestreo estructurado porque se ha hablado de la violencia en una institución, entonces todos los grupos. Y luego en cada grupo, ¿cuáles han sido los criterios de selección de sujetos? Y luego a esos sujetos aplicar la misma batería de preguntas para que yo pueda comparar los resultados. Y recién ahí se trabaja de manera adecuada la investigación cualitativa. ¿Sí? Les voy a pasar esta lectura
que es justamente del... O está, que no sé si está en las diapositivas. Pero a ver, miren, para que lo puedan ver, se los muestro. Denme un segundito, está abriendo. ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre el muestreo cualitativo? Entonces es por conveniencia, bola de nieve, personas poco accesibles o difícilmente accesibles o que tengan algún tema, digamos, de seguridad para la accesibilidad. E idealmente se trabaja un muestreo estructurado y un muestreo teórico. Les voy a pasar aquí que hay temas de muestreo interesantes, ¿no? Es una guía didáctica igual de metodología cuantitativa y cualitativa, aparte de los que les he sugerido. Es más, ahorita se los pasaré aquí en el chat, si ponen atención. ¿Alguna consulta sobre este muestreo? ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es después es hasta cuándo entrevisto? O sea, por ejemplo, si ya he seleccionado, hecho el muestreo teórico, estructurado, perdón, luego de cada grupo he hecho el muestreo teórico cruzando estas variables, así mujeres de los últimos años de la carrera de economía, la mitad hombres, la mitad mujeres, de las universidades públicas del área andina. Hago las entrevistas hasta llegar a este proceso de saturación teórica, ¿no? Entonces, básicamente, la saturación es el punto en el cual ya una diversidad de ideas se satura. ¿A qué se refiere? Si yo hago esta lógica de muestreo bien hecho, no decir, he entrevistado mujeres jóvenes que han sido autoridades comunitarias en comunidades del área andina. Va a llegar un punto a que en la misma pregunta, de las de 10 entrevistadas, 8 me digan lo mismo. Y esto es por los criterios de selección. O sea, hay cosas en las que, por ejemplo, claramente será, si le digo, ¿por qué te has enamorado de tu esposo? Puede haber cosas diferentes. Pero si yo le digo, ¿cuáles son las formas de participación de las mujeres en la asamblea? Van a haber, pues, recurrencias. Obviamente, tendré que aplicar la misma guía de preguntas asociada a una dimensión teórica. Pero si yo hago un buen muestreo cualitativo, siempre hay un punto de saturación. Obviamente no se agota los datos, a veces hay discusión sobre este concepto de saturación, pero llega un punto en que sí se van saturando, o sea, y eso lo pueden comprobar en terreno. O sea, yo, por ejemplo, entrevistando a mujeres constructoras sobre expresiones machistas que han vivido en el trabajo, o sea, llega un punto en que se parecen varias, ¿no? Llega un punto que se satura, se repite, ya no es la vivencia de Juana, sino es de Juana, de Marta, de Alicia, entonces ya es un punto que me ayuda a llegar a una generalización en este nivel nomotético que decíamos, ¿no? Justamente acá lo que yo identifico es el tamaño necesario de la muestra. Digo, ¿en qué punto? O sea, obviamente si hago una entrevista, no sé, si hago 2, si hago 3 con los mismos criterios, ya que haga 8, 10, ya voy a encontrar puntos de saturación, ¿no? ¿Y hasta cuándo se hace? Hasta que yo encuentre esa saturación con los criterios seleccionados. Lo que yo quiero identificar son pautas estructurales de los procesos sociales específicos que estoy investigando, ¿no? Entonces es esta pauta que se va repitiendo y voy identificando patrones. Eso luego me permite hacer un proceso de recategorización asociada a las dimensiones, ¿no? Y es así, este es el proceso de construcción de el muestreo cualitativo, que como ven, un error frecuente, es que hacen esto y luego lo presentan en tortas, en estadísticas. No, o sea, los datos cualitativos no se muestran en tortas ni en estadísticas. Si yo estoy trabajando con un análisis de tipo cuantitativo, luego tengo que decir, a ver, ¿cómo planteo mi problema? O sea, porque la respuesta no es, ya, estoy haciendo encuestas o estoy haciendo este análisis multiescalar, no sé qué.
¿cómo hago entrevistas? No, ahí esa no es la pregunta. No es cómo combino una técnica con otra, es cómo he planteado mi problema, cuáles son mis dimensiones y qué datos voy a recoger con este método y qué otros datos ameritan hacer entrevistas. Entrevistas, ¿me basta con los informantes clave o tengo que partir de un muestreo estructurado y luego de un muestreo teórico para ver esta complejidad de las relaciones, todos los grupos y luego características de cada grupo que me permitan identificar estos patrones y irregularidades? ¿Sí? Entonces, miren, me habían pedido el tema de la justificación, pero lo vamos a trabajar el lunes porque es para el trabajo final, o sea, lo pueden hacer después del lunes. Ay, me he cansado, todavía tengo la respiración medio mal por Doctorita, el COVID. Adelante, por favor. disculpe, doctora, en realidad la justificación viene en el segundo trabajo, la tarea número 2, y es para Ah, presentar ya. justamente Cierto, este día cierto, tiene domingo. razón. Me lo dijo, cierto. Entonces lo veremos ahora mismo, ¿sí? Tienes razón. Ya, pero hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Se entendió clarísimo, clarísimo, clarísimo? Ya, perfecto. Bueno, entonces básicamente vamos a ir al tema de la justificación, ¿sí? La justificación. El primer elemento fundamental de la justificación, no encuentro mi diapositiva, pero lo voy a ir poniendo acá. En el tema de la justificación, ¿no? Voy a poner preguntas genéricas. ¿Por qué es importante? Voy a poner palabras coloquiales y luego palabras un poco más serias, ¿no? ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿A qué disciplina y o campo aporta la investigación? Ahora, aquí hay varias clasificaciones y la van a leer. Justificación práctica, justificación teórica, justificación metodológica. Pero yo les voy a dar algunas pautas un poco más detalladas, ¿no? Entonces repito, ¿por qué es importante hacer investigación? ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? Puede ser un grupo de personas, instituciones. ¿A qué disciplina? Porque puede que sea una investigación que no aporte, digamos, a una disciplina, sino a un campo, por ejemplo. Es decir, esto aporta al tema del derecho a la educación especial, ¿no? Desde una perspectiva interdisciplinaria. O tal vez aporta a los estudios de procedimientos judiciales en el campo del derecho familiar, de manera mucho más específica a una disciplina. Pero ahora, ¿qué interesa en el tema de la justificación? Primero, cómo la investigación aporta al campo, o sea, al campo de conocimiento o a la disciplina, idealmente en América Latina y Bolivia. ¿Esto cómo lo sé? Lo sé leyendo, o sea, lo sé leyendo en el sentido de que justamente estos papers, decir, a ver, esto que estoy haciendo de la escuela Yuguarizata dialoga con lo que se ha trabajado desde la investigación acción participativa en Colombia, dialoga con la teología y la liberación en Centroamérica, dialoga, ¿no? Es decir, cómo mi investigación se está insertando en el aporte de las discusiones previas que se han hecho en el continente y en Bolivia. Después, cómo la investigación aporta al conocimiento generado en mi institución. O sea, por ejemplo, puedes decir, en la UP es la primera vez que se está trabajando esto. Y aquí, ojo porque uno de los errores de la justificación es decir, esta investigación trabaja un tema nuevo. No nuevo tal vez en la UPEA, pero no nuevo en América Latina. De pronto en América Latina ya se trabaja desde la década de los 60. Por eso es el primer punto, decir, en el marco de los estudios latinoamericanos, esto se ha ido trabajando desde la década de los 90, no sé, o de los 2000, es cuando aparece el Internet. Hay varios estudios precedentes de etnografía digital en educación
pero en el campo, a nivel local, en Bolivia hay muchos menos, y en el caso de la UP es la primera vez que se trabaja una tesis. Entonces ahí hay honestidad intelectual. Hay mucha deshonestidad a veces sin querer, porque como no se lee lo que se ha hecho en América Latina, se declara como nuevo trabajos que no son nuevos, ¿no? Que no son nuevos. Después, el tema, ¿cuál es la importancia y aporte teórico de la investigación? ¿Cuál es la importancia y aporte metodológico de la investigación? ¿No? ¿Cuáles son los posibles cauces de aplicación? Tal vez no es una tesis aplicada, pero por ejemplo decir, este puede ser un insumo para pensar políticas sociales que mejoren la actual política existente vinculada a la legislación de educación especial, ¿no? Y especialmente aportando, no sé, estrategias de multisensorialidad en aula, por decir algo, ¿no? Después, ¿a qué sujetos sociales, instituciones podría servirle los resultados de este proceso o de la investigación en sí? Vamos a decir, esto, por ejemplo, puede ayudar a las organizaciones campesinas a tomar decisiones sobre las estrategias productivas de exportación, ¿no? Esto puede ayudar a los gobiernos locales, ¿no? ¿Sí? Y básicamente eso sería. Entonces, van a ver, algunos dicen justificación práctica, es básicamente como causas de aplicación. Justificación teórica, por ejemplo, yo puedo decir, es la primera vez que se está abordando en los estudios de paz, ¿no? Para pensar del 2019, o sea, se habla de golpe, no golpe, esto, pero nadie dice, viviremos en paz, ¿qué tal si volvemos a vivir en paz? ¿Qué les parece la idea? ¿No? Entonces, es decir, es la primera vez que vamos a hablar de pedagogía de la paz, ¿no? Y en ese sentido es un aporte teórico, porque no es algo que se trabaja en Colombia, en Perú, pero en Bolivia no se trabaja esta perspectiva de los estudios de paz, ¿no? Puede ser un aporte teórico. ¿Cuál es la importancia metodológica? Es decir, el aporte metodológico es que estamos haciendo investigación, acción participativa para entender los imaginarios de pareja, de violencia en pareja de los adolescentes a partir del análisis de canciones de reggaetón, es decir, vincular sus consumos culturales a sus imaginarios sociales. En ese sentido hay un aporte metodológico, ¿no? O estamos trabajando de manera mixta un tema de política pública que estamos asociando metodología cualitativa, a pesar de que el pivote es cuantitativo, no sé. Los cauces de aplicación, esto puede ser un insumo para pensar política pública, una solución técnica para, ¿no? ¿A quiénes le interesan? A los padres de familia, a las instituciones, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, en pocas palabras, la justificación, yo les digo a veces en aula empleado, es como, como, ¿para qué estás haciendo esto? ¿No? Y hay personas, ¿cómo se sabe esto? No solamente es una declaración de principios, porque hay personas que se equivocan y redactan, no, esta casi que va a salvar el mundo la tesis. Digo, no. Primero tienes que saber qué investigaciones hay parecidas en América Latina, porque pasa mucho, yo lo escucho mucho, esta investigación es nueva, un tema nuevo. Yo le digo, a ver, un ratito. O sea, etnografía digital se está trabajando desde que ha aparecido el internet y ya hay investigaciones en América Latina desde ese tiempo. Entonces, nueva no es. Es decir, nueva en mi universidad. Ah, ok. Ahí sí, ¿no? Entonces, la justificación se redacta mucho también después de lectura, ¿no? Y de esta claridad, es decir, estoy abordando estas dimensiones, este es el enfoque teórico, es el nuevo, estoy aportando metodológicamente, si bien hay varios estudios que se han hecho en el altiplano boliviano sobre el tema, no sé, de brecha digital, no se ha trabajado al ver qué relación tiene la pedagogía de la paz en redes sociales, ¿no? O sea, es decir, tanto que la gente se da palo y se insulta en redes sociales, o sea, a ver, no voy a hacer una pedagogía de la paz para jóvenes usando redes sociales, es novedosa, porque es
Pues experimental, escenografía digital y el enfoque también es novedoso, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Eso. Entonces, ese sería como, no es un esquema, no es que tengo que poner subtítulos. Cada uno de estos aspectos es un párrafo. Entonces, yo tengo que trabajar cada uno de estos temas en un párrafo. Y la justificación es un cuerpo así escrito en el que cada uno de estos puntos es un párrafo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctora, sí, le habla José Castillo. Adelante, Sí, José. justamente, bueno, mire, necesariamente se tiene que contemplar lo que ahorita está escrito acá, todos estos acápites, no lo acaba de borrar Sí, sí, lo sí, que ahorita lo pongo. Sí, todos hay que ponerse. Claramente por el tiempo no van a poder profundizar todos, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden hacer alguna en esto de Dialnet, o sea, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Si yo estoy buscando, si estoy trabajando brecha digital escuela, busquen en Dialnet brecha digital escuela, PDF, o así, miren, les voy a mostrar cómo buscar rapidito trabajos, digamos, entro aquí, primero en el Google simple. En el Google, la manera de buscar investigaciones académicas es poniendo las categorías teóricas. Ay, esperen, se está abriendo. No sé por qué se abre mi correo en vez del Google. Ya. Entonces, por ejemplo, brecha digital, escuela, Perú, PDF, ¿no? Entonces, las brechas digitales en las aulas peruanas, brechas digitales y desigualdad en Perú. El tema de brecha digital en Perú. doctora no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ay, No. eso no me gusta del Zoom, que hay que volver a bajar. Miren, ahora sí se ve en Google. Sí, sí, doctora, se observa. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando hago búsquedas, tengo que buscar poniendo PDF como tip y categorías teóricas. No tengo que poner conectores, digamos, la brecha digital en las escuelas, no conectores, solo palabras que son categorías teóricas. Y así veo qué se ha investigado en el resto del continente. O sea, por ejemplo, brecha digital escuela, Chile, PDF. El desafío de la brecha digital en la educación, esto es de Chile. Redalic, brecha inclusión digital en Chile. La superación de la brecha digital en las escuelas rurales, ¿no? Si pongo brecha digital escuela Colombia. Brecha digital en educación media en Colombia. O sea, es decir, poniendo las categorías clave y haciendo estas combinaciones, más o menos puedo tener una idea de algunos trabajos que se hayan hecho en otros países. Entonces es una forma de solucionar el primer punto, ¿no? Y luego así mismo puedo poner brecha digital, escuela, Bolivia. A ver. Lo malo es que nosotros como no tenemos cultura digital, no todo está en línea. Pero aquí hay, miren, educación y brecha digital, Bolivia debate. Conectividad digital en Bolivia, análisis y brechas, ¿no? Entonces ya hay estudios para que yo pueda redactar esas partes, darle al menos una revisión general a este punto, ¿no? Y los demás pues ya se pueden escribir, ¿sí? O pueden poner una idea inicial y luego ya para el trabajo final reescribirlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa, doctora, bueno, mire, ahí, bueno, justamente, seguramente, mejor dicho, están trabajando también los compañeros ya en un perfil o que hayan hecho antes o que quizás ya estén haciendo para la defensa final de un doctorado y se ha tomado, por decirlo en cuenta, para hacer en el caso mío la justificación de un trabajo que tenía hecho. Pero veo que no contempla o sea, porque no contempla, mejor dicho, lo que usted menciona que tiene que contemplar todo. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el título son, en el caso mío, tecnologías de la información, las TICs y en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los internos, en los estudiantes internos de medicina de hospital, tanto por decir. Y en ahí, bueno, no contempla, les reitero, digamos, algunos puntos. O sea, la pregunta era por eso, ¿necesariamente tiene que contemplar todos los puntos que usted está Sí. dando acá?
porque Idealmente sí, porque miren, así yo sé, y eso sirve muchísimo en la defensa, porque a veces en la defensa, la tesis, uno dice, pero ese tema ya se ha gastado y uno no sabe qué decir porque no ha leído, ¿no? Dice, pero no te leíste este trabajo de Bolivia, no tampoco, entonces no sé, ¿no? O sea, ¿en qué instituciones podría servir, qué utilidad y eso tendría? Y en ese momento uno está como elaborando la respuesta. En cambio, es la manera más completa de trabajar una justificación. Obviamente, no todos los tutores te dicen ponga este detalle, te dicen justificación teórica, práctica, pero una tesis bien hecha siempre tiene claro en qué campo está aportando, qué se ha hecho antes, por qué está aportando, en qué términos. Entonces, estos son los elementos más completos, digamos, para redactar una justificación. ¿Sí? Les bueno, doctora, recomiendo gracias. que los vayan sumando. Obviamente en la tesis sí es más perfectible, ahora es como ejercicio de aula, pero para la tesis mejor si lo tienen porque muchas de estas preguntas a veces les hacen en la defensa y ese ratito no estás reflexionando, sí podría servir, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya lo ha pensado, lo ha analizado, lo ha revisado y es mejor que esté escrito, ¿sí? Eso. Y sobre TICs hay harto escrito, montón escrito, inclusive en el campo de la medicina. Si ponemos TICs, educación, medicina, PDF, va a encontrar una cantidad de trabajos previos, ¿sí? Eso, Gracias. sí. Eso, y les aconsejo estas búsquedas en Dialnet, en Redalic, y esta es la forma de buscar en Google, categorías sin conectores y poner PDF al final, eso como tip. Bueno, ya nos vamos a quedar ahí, me pasó media hora porque hemos empezado media hora tarde, pero nos quedamos acá y nos veríamos el lunes en nuestra última sesión. ¿Sí? Un gusto. Gracias, doctorita. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.